Viasbook presenta. Aprende con Viasbook. Curso Topografía. Bueno, ¿qué tal? Yo soy José López, miembro de Viasbook, y para la asesoría del examen parcial del 2023-2 resolveremos las preguntas del examen parcial del 2023-1, comenzando con la siguiente pregunta 1 que aparecerá en pantalla. Me dice, no se cuentan con los planos de una casa que fue construida hace algunas décadas. Por ello, un topógrafo realizó un levantamiento y obtuvo el plano a escala 1.75 que se muestra, ¿no? Es este plano que está por acá. Y me dice A, indicar el área rectangular y perímetro de la casa. B, indicar cuáles de los instrumentos señalados en la tabla 1 se utilizó para elaborar el plano, si se buscó conseguir el menor error posible y se debe sustentar numéricamente, ¿no? Esta es la tabla 1 y me dan distintas medidas de precisión y distintos instrumentos. Y me dan después un ítem C, me piden que dibuje a escala el perímetro de la casa sin zona de borrador y abarcando el mayor espacio posible. Muy bien, entonces vamos a empezar a desarrollar. El ítem A nos pide calcular el área y el perímetro. Recordemos que esto está en escala 1.75, lo dice el enunciado. Y bueno, acá el estudiante tiene varias opciones. En realidad, la primera sería buscar una regla común para medir este perímetro, este plano. Por ejemplo, usando esta regla podemos ver que el lado superior nos da 10 centímetros y en la parte lateral nos da 8 centímetros, ¿no? Así que antes de calcular el área, tenemos que hacer un cálculo previo para convertir esto en la realidad, ¿no? Recordemos que esta escala en 1.75 nos indica que por cada centímetro en el plano son 75 centímetros en la realidad. Así que eso hacemos, ¿no? Multiplicamos ambas medidas por 75. Para el lado superior en el plano nos daría que en la realidad son 7.5 metros, ¿no? En centímetros aparece también. Y para el lado lateral, para la parte lateral, tenemos que 8 centímetros que aparecen en el plano son 6 metros, ¿no? Y bueno, ya tendríamos las primeras respuestas para el ítem A. El perímetro es el doble de la suma de los lados, que en este caso nos da 27 metros. Y el área sería la multiplicación de los mismos, ¿no? 45 metros cuadrados. Recordar las unidades. Y bueno, otra opción que tenemos es la del uso del escalímetro, la que en particular yo recomiendo. Y que si vemos el escalímetro también tiene una escala 1.75, ¿no? Por ejemplo, el que aparece en pantalla. Y bueno, si medimos desde el cero, podemos ver que nos da 7.5 metros exactos. Y de igual manera para la parte lateral del cero nos dan 6 metros y así nos ahorramos un pequeño cálculo ahí, ¿no? Muy bien, para la parte B tenemos que nos están pidiendo indicar cuáles de los instrumentos señalados en la tabla 1 se utilizó si se buscó conseguir el menor error posible y de manera numérica hay que sustentarlo. Muy bien, para los tres primeros es totalmente sencillo, ¿no? Calcular cuál de los tres es más preciso. Podemos usar la siguiente tabla, ¿no? Decir que 1 en 50 nos habla de que hay 1 centímetro de error cada 50 centímetros de medición. O sea que si mido 50, en realidad estoy midiendo 50 más menos 1, 51 o 49. Y lo mismo para los demás, ¿no? 1 centímetro de error cada 2500 centímetros de medición, para el caso de la cinta de fibra. Y para el odómetro son 1 centímetro de error cada 200 centímetros de medición, ¿no? Ahí resalta, ¿no? De que la más precisa sería la cinta de fibra de vidrio, ¿no? Pero aún nos queda un elemento a analizar, el distanciómetro. Entonces, esto cómo lo trasladamos prácticamente al mismo formato, ¿no? Centímetros de error por medición. Y bueno, tendríamos que analizarlo un poquito más a cuidado. Para sacar el error en la distancia de 7.5, podemos usar la siguiente expresión que nos la dan de antemano, que es que el error se calcula de la siguiente manera: 4 milímetros y se le suma 4 partes por millón por la distancia. No, en este caso yo he puesto los 7.5 metros en milímetros para que se sume con estos 4 metros. Entonces sería 4 milímetros más 4 por 7.5 por 1000 entre 1 millón.
y sale que el error en ese lado de 7.5 metros son 4.03 milímetros, ¿no? Lo mismo podemos calcular para la distancia de 6, nos va a salir casi igual, 4 milímetros, 4.024 milímetros cada 6 metros. Y bueno, ya podemos hacer la comparativa, ¿no? En la cinta de fibra de vidrio tenemos que 1 milímetro es un error cada 2500 milímetros. Entonces, multiplicando simplemente tenemos que en los 27 metros de perímetro tenemos 10.8 milímetros, ¿no? En la medición. Y con el distanciómetro exactamente lo mismo. Cada lado tiene tanto de error, ¿no? Dos lados de 7.5 metros me dan dos errores de 4.03. Lo mismo para los lados de 6 metros. Y podemos ver que en total el distanciómetro tiene 16.18 milímetros en los 27 metros de perímetro, ¿no? Y bueno, las respuestas para el ítem B sería que la cinta tiene un menor error en los 27 metros de perímetro que se mide, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en esta parte porque aunque el distanciómetro tenga una mayor precisión, en distancias más cortas la cinta de fibra de vidrio es más confiable, precisamente porque no se cuentan esos 4 milímetros de constante que aparecen en la siguiente expresión, ¿no? Y bueno, para el ítem C nos piden dibujar a escala el perímetro y bueno, es una pregunta que tenemos que analizar con cuidado. Para eso voy a obviar un poco el formato de las diapositivas y voy a usar el cuadernillo, ¿no? Aquí se puede apreciar que es una réplica de un cuadernillo de estudios generales en ciencias. Y bueno, lo que el estudiante normalmente hace es, bueno, dibuja el siguiente cuadrado, el siguiente rectángulo y dice ya, mido el lado A y con esto puedo sacar el lado B. El lado A son en este caso 14.6 centímetros y eso equivale a 600 en la realidad. Puedo sacar la escala y con esta escala calculo el lado B, ¿no? Ya que son 700 centímetros, en total, bueno, B me tendría que salir 17.13 centímetros y bueno, eso lo coloco en respuesta hasta con la escala, ¿no? De 1 en 41.096. Esto en total es un error muy frecuente, ya que si bien es cierto el dibujo está hecho a máxima proporción, esta escala que aparece acá es una escala inexistente, una escala no oficial, una escala que no se puede usar para trabajos ni tampoco para dar respuesta a un examen. Tenemos que usar una escala que se pueda comprobar fácilmente con ayuda de, por ejemplo, un escalímetro. Así que bueno, a partir de este cálculo que no está mal hecho, vamos a hacer el dibujo correcto, ¿no? El dibujo a escala correcto. Entonces, quito mi cuadernillo y tengo que A vale 14.6, B en teoría tendría que valer 17.13 y tengo la escala imaginaria, ¿no? Una escala referencial, que bueno, sería la escala máxima en la que yo puedo dibujar este cuadrado, este perímetro sin salirme de los bordes. Muy bien, entonces uso esta escala referencial para hallar la escala real. Y para eso solamente necesito buscar una escala que esté muy cerca a la escala bueno, que previamente yo calculé. Las dos escalas más próximas son la escala de 1 en 50 y la escala 1 en 25. ¿Cuál de las dos uso? Bueno, 1 en 50 me quiere decir 1 centímetro en el plano, son 50 en la realidad, y en la 1 en 25 es 1 centímetro en el plano, son 25 en la realidad. Entonces, si tengo, por ejemplo, una línea de 100 metros, para dibujarlo en el plano voy a necesitar 2 centímetros en escala 1 en 50 y 4 centímetros en escala 1 en 25. Así que 1 en 25 me va a dar un resultado de magnitudes mayores y ya sabemos que no puede sobrepasar las magnitudes del 1 en 41.096. Así que tendríamos que escoger la escala en 1.50, ¿no? Para que nos salga un dibujo más pequeño, pero que tenga una escala que se pueda comprobar con el escalímetro. Una escala oficial. Entonces, puedo hallar los lados usando esta escala, usando la siguiente conversión. 1 centímetro son 50 centímetros, entonces multiplico por 12 por 15 y tengo los centímetros, ¿no? Necesito un dibujo de 12 por 15 para representar el área de 600 por 750. Entonces vuelvo a mi cuadernillo y ahora sí podemos dibujar tranquilamente el perímetro en una escala real.
y colocando, ¿no? También en la respuesta. Y bueno, esto sería el dibujo, ¿no? En el formato de ViaSpook con el respectivo logo. Y hasta acá sería el desarrollo de la pregunta 1, que suma 4 puntos al parcial. Recuerden que este es el primer video de muchos otros que se van a hacer para desarrollar los demás ejercicios del mismo examen. No se olviden de seguir a Vías en las redes y conmigo sería hasta otra oportunidad. Chao.